Fundada en 1908 en Pilot Point, Texas, en plena época de la posguerra civil de los Estados Unidos, cuando grupos de santidad de todo el país se unieron para formar la Iglesia del Nazareno. Con más de un siglo de existencia como denominación, estamos presentes en 159 países del mundo y unidos en el compromiso con la verdad bíblica y nuestros valores esenciales. Somos un pueblo cristiano, comprometidos con el señorío de Jesucristo. Somos un pueblo santo, comprometidos con una vida santa a la imagen de Cristo. Somos un pueblo misionero, comprometidos con la misión a ser discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno. Hola Iglesia, hola familia, realmente estamos muy felices de poder estar compartiendo esta reunión con ustedes. Y si bien no estamos tal vez físicamente juntos para darnos un beso o un abrazo, esto que pasa de que nosotros estemos en nuestra casa y de que vos estés ahí en tu casa, me lleva a pensar en que no hay límites para los hijos de Dios, no hay límites para que juntos podamos reunirnos a orar el nombre de nuestro papá. Y te quiero pedir que te tomes 5 segundos, aunque sea, para agradecer por algo. Porque estamos en un tiempo en donde se viven tantas palabras de miedo, de temor, de muerte, de malos pensamientos por todo lo que está pasando, que a veces nos olvidamos de agradecer, aún por las pequeñas cosas. Así que yo, por ejemplo, doy gracias a Dios de poder estar compartiendo con ustedes. Y en este momento te quiero invitar a que ahí en tu casa puedas levantar un altar. No sé si estás solo o con tu familia compartiendo esta reunión, pero que juntos podamos elevar nuestra voz y que se escuche que hay un grupo de hijos de Dios que declaran que en Dios hay vida, que declaran que Él es el soberano, que Él es el que está en el control de todas las situaciones, que Él es quien reina en este momento. Yo te quiero invitar a que levantes un altar ahí mismo y puedas elevar tu mayor adoración a Dios en este día y puedas declarar que Él, que venció la muerte, es quien reina hoy. Quien reina en tu vida, quien reina en tu corazón, quien reina en tu casa, quien pedimos que reine en esta nación y que reinen por sobre todas las cosas. Así que juntos vamos a alabar a Dios en este día y vamos a declarar que Él es Rey. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús me enseñó a ser Señor. Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eterno
al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿Cómo le va? Qué alegría me da poder volver a encontrarnos. Hemos tenido una semana muy linda, obviamente siempre con la conciencia de todo lo que estamos viviendo, pero linda en el sentido de cómo vamos desarrollando el vínculo entre nosotros. En una hermosa reunión de oración que tuvimos el miércoles por esta vía, los centros de bendición, los grupos pequeños que se van reuniendo, y la verdad que sentimos que Dios está con nosotros. Tenemos la necesidad de otra vez meditar en su palabra frente a los desafíos que estamos viviendo, y nos levantan muchas preguntas y queremos que Dios nos dé respuesta a esas preguntas. Por eso, en primer lugar, quisiera invitarte que otra vez puedas ahí en tu casa, con quien estás compartiendo, tomarte de la mano, y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable de manera profunda, clara, y que podamos disfrutar de su palabra. Oramos. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque vemos que los días van pasando y podemos sostener nuestro vínculo, Señor, de manera maravillosa. Tratamos de encontrar palabras muy lindas en nuestros mensajes, Señor, que nos enviamos para expresar el amor y alentarnos los unos a los otros. Señor, estamos de abstinencia de abrazos y de expresiones físicas,
pero sabemos que el día que tú nos permitas como nación volver a la normalidad, vamos a aprovechar el vernos de nuevo y valorarnos más que antes. Señor, ahora queremos pedirte que bendigas esta palabra, que tú nos des respuesta a aquellas cosas, Señor, que están dando vuelta y hasta a veces nos atemorizan en nuestro corazón. Guíanos, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quería decirte que terminada realmente en la semana pasada el tiempo de reunión y cuando empecé a ver más cosas de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, vino a mi corazón el poder hablar de un tema que no parece lindo hablarlo, pero que tiene que ver con la realidad de hoy y es el tema de la muerte. El tema de la muerte. Si tuviera que ponerle, el primer título que vino para ponerle al mensaje es aquella famosa expresión del apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, cuando él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le pondría ese título, pero después cuando iba pensando, digo, le pongo otro título más y después vos elegís el que quieras, y el segundo sería: ¿cómo vencer el temor a la muerte? Sin duda, la cara más triste de esta pandemia son las numerosas muertes que estamos viendo. Hoy, preparando el mensaje, veía que el número de personas que han fallecido hasta ahora ronda en las 51.000 personas, ¿no? 51.000 personas alrededor del mundo muertos por el COVID-19. Pero lo más dramático es la forma en que estas personas se están partiendo. Y eso es lo que me llamaba la atención y es lo que me hizo pensar en este mensaje. En primer lugar, lo primero que escuchamos fue esto de que los profesionales tienen que obligadamente, se ven obligados en la difícil decisión en los minutos finales de la vida de una persona a quién le ponen un respirador y a quienes no, porque la cantidad de respiradores no están alcanzando. Qué difícil, qué manera de relacionarse con la partida de este mundo. Lo otro que también fue un impacto y que todos lo vimos seguramente en los mensajes fue esa larga fila de camiones en Italia que iban llevando numerosas personas que habían partido producto de esta enfermedad que todavía no le podemos encontrar cura. Qué fuerte ver esa imagen. Lo último en estos días, yo pondría lo tétrico y extremo en Guayaquil, Ecuador, donde allí por alguna situación de desborde las casas mortuorias no dan y demás, era increíble ver cómo las familias tenían que sacar a sus propios muertos, sacarlos de sus casas porque pasaban 2, 3, 4 días y no venían a buscarlos, y todo el proceso de descomposición y será cierto o no, hay discusión, pero había imágenes donde había féretros que estaban siendo quemados y argumentaban de que tenían que hacerlo de esa manera y quemar a sus propios seres queridos por la falta de asistencia y por el desborde que estaban viviendo. Todo esto nos impacta fuertemente, yo sé que es así, a todos, y potencia ese temor innato que tenemos todos a la muerte. Temor que también debemos aprender a enfrentar, porque de lo contrario nuestro enemigo va a encontrar una manera rápida, bruta de sumergirnos en una depresión y desesperación sin fin y sin ningún consuelo. La pregunta del millón entonces frente a esta realidad que está así como la acabamos de describir es: ¿cómo puedo enfrentar el temor a la muerte viéndola tan de cerca, tan numerosa y tan innegable, tan tangible? Y yo quisiera justamente dar respuesta a través de la palabra del Señor y cómo transformar el concepto de la muerte. En primer lugar, quisiera comenzar por algunas afirmaciones bíblicas que van hilando el tema de la muerte y el plan de Dios para transformar la muerte, que es una sentencia para el ser humano, y librarnos del temor de la muerte. Permitime, antes de ir a un pasaje central,
decirte estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, allá en el Génesis capítulo 3, verso 2 al 5, en la NTV, donde aparece el primer momento, la muerte en el mundo. Dice, claro, Eva le responde a la serpiente cuando la viene a tentar. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Y Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, van a morir. Entonces dice que no morirán, fue la respuesta de la serpiente a la mujer. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, y se le van a abrir los ojos, y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La primera cita acerca de la muerte. No fuimos creados para morir, no era parte del plan original. Sin embargo, si el hombre elegía alejarse de los parámetros del Señor tan puros, perfectos, iba a tener como resultado la muerte, pero la serpiente lo engañó. Por eso más adelante, y en Génesis 3:19, aparece una consecuencia. Dice, con el sudor de tu frente, ya les decía Adán y Eva, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. No era el plan original, pero miren en lo que derivó cuando el hombre toma su propio camino. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, él dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que da Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí ya Pablo adelanta de que es verdad que hay un problema, no era parte del plan original, el pecado es el que genera la muerte, pero hay en Cristo Jesús una solución. El plan y diseño original era inmortalidad, pero se echó a perder a causa del pecado. Es claro lo que dice la palabra del Señor, cuya paga definitiva e innegable es la muerte. No olvidemos que inmediatamente después de esta sentencia, Caín lleva al campo a su hermano Abel y ahí ocurre el primer asesinato. Y ahí empieza a devenir, de ahí en adelante, todo iba a derivar en lo que no queremos y no fuimos diseñados, que es la muerte. Pero esta sentencia racial fue definitivamente transformada por la obra de Jesús. Ahí en Juan capítulo 1, verso 29, siempre en la Nueva Traducción Viviente, es la primera aparición de Jesús. ¿Y qué dice Juan, el Bautista, cuando lo ve llegar a Jesús? Hace esta declaración. Al día siguiente, dice Juan, vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijimos, la paga del pecado es muerte, es por la causa del pecado que morimos. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para quitar el pecado, no solo de tu vida, de la mía, sino del mundo, de la humanidad. Notaba y recordaba, para cerrar con estos versículos introductorios, que cuando el Consejo de Ancianos y Sacerdotes, viendo cómo Jesús, su fama avanzaba y había recientemente resucitado a Lázaro, había hecho el mayor de los milagros, ellos llegaron a una conclusión. Y en Juan capítulo 11, versículo 49-53, en la NTV, dice, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. Y larga una declaración, dice, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por cuenta propia, aclara el evangelista Juan, el discípulo Juan, sino que dice que como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, sigue diciendo la palabra, a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Este sacerdote dijo, conviene que muera uno por todos. No lo dijo para bien, para su bien, pero estaba afirmando el plan de Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado de todos nosotros para eliminar la muerte para siempre. Jesús, después de esto, él dice, antes, cuando está levantando y resucitando a Lázaro, allí en Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y en esa misma noche en que él iba a ser entregado, en Juan capítulo 14, verso 1 al 4, él les dice a sus discípulos: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Y hace una afirmación, una promesa: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Juan capítulo 14, verso 1 al 4. Déjame decirte que quien cree en la obra de Jesús por la humanidad y su promesa de vida eterna, hallará la mejor manera de vencer el temor a la muerte, por creer a Jesús, a sus promesas. Y aquí donde quisiera invitarte a pensar en un verso donde yo veo que el apóstol Pablo lo resumió majestuosamente en una sola oración, su concepto acerca de la vida y de la muerte. Y allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, en la versión Reina Valera, él dice esta gran declaración, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en esta espectacular declaración yo encuentro que hay dos razones poderosas para combatir el temor a la muerte. Frente a lo que estamos viviendo, innegable, tangible, atroz, genera, pero el Señor también en eso nos quiere dar esperanza y también nos quiere librar del temor de la muerte. ¿Cuáles son esas dos razones que Pablo dice aquí? Él en primer lugar dice: para mí el vivir es Cristo. Justamente ahí encuentro una primera razón por la que Pablo no le tenía miedo a la muerte. Porque él dice: mientras yo viva, aunque pueda estar amenazado, aunque es una realidad, empecé a declinar en la vida, empecé a verme más viejo, más anciano, más cansado. Por predicar el Evangelio estoy amenazado de perder la vida, pero sin embargo no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque yo tengo una razón de vivir. ¿Cuál es esa razón de vivir? Para mí, el vivir es Cristo. El apóstol Pablo revela que no le temía a la muerte porque su razón de vivir era Cristo. Y yo me hacía una pregunta: ¿qué tanto había encontrado en Jesús como para no tenerle miedo a la muerte y convertirlo en su razón de vivir? Y déjame decirte, Pablo definitivamente encontró en Jesús la máxima expresión del amor perfecto que echa fuera el temor. Así fue. El apóstol Juan lo había dicho de otra manera. Allí en 1 Juan capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Definitivamente Pablo en Jesús conoció el amor puro y perfecto personificado en una persona. Por eso él dijo: ahora yo no le tengo miedo a nada. Yo conocí al amor perfecto en persona, conozco el ahora, es mi razón de vivir. Con ese amor, nada podía infundirle temor, ni la muerte. Vivir para Cristo y por Cristo es poner las cosas en perspectiva correcta. Y esa es la invitación que tenemos de parte de la palabra del Señor. ¿Cuál es esa perspectiva correcta frente a la vida? Ligeros de equipaje, no aferrándonos a lo perecedero de este mundo. Bien, Jesús dijo que no hagamos tesoro en esta tierra donde la polilla y el orín corroen y el ladrón roba, sino que hagamos tesoro en el cielo. No nos carguemos con las cosas de este mundo, seamos ligeros de equipaje. ¿Cómo poner las cosas en perspectiva correcta al tener a Cristo como la razón de nuestra vida? Ahora vivo para amar y no para tener. Vivo para amar y no para tener. Amando como Jesús, yo sé que me ama a mí. Y ese amor me da potencia y me quita todo temor, aún el temor de la muerte. ¿De quién aprendemos a vivir así? Obviamente que de Jesús. Por eso necesitamos vivir en plenitud de comunión diaria con Él, para sentir ese amor que echa fuera todo temor, porque en Él está personificado el perfecto amor. Me llamaba la atención allí en Juan capítulo 1, cuando dice: de su plenitud de Jesús tomamos todo y gracia
sobre gracia. Y escuchaba a alguien que decía algo maravilloso. Decía que la mayor gracia de todas, cuando es la gracia sobre gracia, es cuando estamos por morir. Porque es la gracia para morir sin temor, para partir de este mundo sin temor. O sea que la gracia de que conocemos a Cristo va subiendo, de su plenitud vamos tomando, pero como Él se convierte en nuestro mayor amor y nuestra razón de vivir, esa gracia va creciendo al punto tal que hay una gracia final antes de partir de este mundo, y esa gracia es no tenerle miedo a la muerte, porque sabemos que morimos con Él y despertamos en su presencia. Es lo que le pasó al ladrón en la cruz. Estaba obviamente no solo muerto de miedo por la muerte, sino por el futuro después de la muerte, su eternidad después de la muerte, la condena que sentía que merecía. Y Jesús le dice, y a Él le da toda la gracia: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le regaló la mayor de las gracias. Definitivamente Jesús es amor, y su perfecto amor echa fuera todo el temor. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Por eso lo seguimos, por eso lo servimos, por eso Él es el centro, porque es el mismo amor que echa fuera el temor. Por eso ponemos los ojos en Jesús. Y por eso podemos vivir confiados y seguros. Y Pablo lo termina diciendo de esta manera, allí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31 en adelante. Y él dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está por vosotros, por favor de vosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. El verso 37 del capítulo 8 de Romanos, estamos leyendo el capítulo 8 de Romanos, dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. En griego, ni gobernantes, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Oh, qué declaración! Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte. Por eso Pablo decía: no le tengo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Y la segunda parte de esa declaración, él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y acá viene una segunda razón que encuentro por la que Pablo no le tenía temor a la muerte. Y esa verdad puede ser también en nosotros. ¿Cuál es esa razón? Morir para la vida eterna. Esa es una razón por la cual morir. Antes era una razón por la vivir para Cristo. Y ahora él encuentra una razón por la cual morir para vida eterna. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Para él el morir, dice, es ganancia, porque lo llevaría a la eternidad con Cristo. Él dice: lo cual es mejor. Fíjate ahí en Filipenses capítulo 1, 23 y 24, en la NTV dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Pablo, antes dijimos que vivía mirando a Cristo, pero también vivía consciente de la eternidad que le esperaba, por haber creído y por haber vivido para Cristo. Porque al morir pasaría una eternidad de la inmortalidad y la perfección. Por eso Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Él sabía que pasaría
a una eternidad de inmortalidad y perfección. Una eternidad libre de las limitaciones físicas de este mundo. Él era muy consciente de eso. Una eternidad libre de todo sufrimiento, de toda angustia, de traiciones, de amenazas, de llanto, de dolor, libre de enfermedad y libre de la muerte. Libre del aguijón de la carne que es el pecado, como después lo retoma en 1 Corintios capítulo 15. Yo pensaba que vamos a pasar del modo finito al modo infinito, del modo imperfecto al modo perfecto, del modo mortal al modo inmortal. Y él mismo lo afirmó con las siguientes palabras en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 57, en la Reina Valera, dice: he aquí os digo un misterio. Por eso él decía, para mí el morir es ganancia. Les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque, miren lo que dice acá, es necesario que esto corruptible, esto que se deteriora día a día, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, como Jesucristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, y hasta el título del mensaje: sorbida en la muerte. Sorbida, un sorbo, así, sorbida en la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero sean dadas a Dios las gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía: no le tengo miedo a la muerte. Primero, porque tengo una razón de vivir. Para mí el vivir es Cristo, y Cristo es el amor personificado, y el amor echa fuera todo temor. Y lo segundo, para mí el morir es ganancia. Tengo una razón por la cual morir, porque voy a ser vestido de inmortalidad, voy a ser revestido de incorrupción. Y eso me recordaba cuando un pastor amigo me contaba que en los Estados Unidos él pastoreaba una iglesia de afroamericanos, y él quedó sorprendido el primer funeral que participó, y veía que todos agarraban el cajón de ese muerto, de esa persona tan amada, y lo llevaban sobre sus hombros y comenzaban a cantar muy suavecito. Y a la medida que avanzaban hacia el entierro, cada vez cantaban más fuerte, con más júbilo, con más gozo, porque eran conscientes de que el morir en Cristo es morir en ganancia. Por eso yo creo que, y doy gracias a Dios, porque sé que me educaron valorando la vida, pero también me educaron sin tener temor a la muerte, de pequeño, porque lo hicieron según la Biblia y no según los criterios de este mundo. Valorar la vida, pero también valorar la muerte como un paso a esa eternidad. Y por eso hay un coro que cuando yo agarro la guitarra, no sé por qué, viene directamente a mí, casi de primera mano, un coro, y los dedos se van para ese coro, que cantaba cuando era muy jovencito. Y decía: cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también, ay, que tú te vas y que yo también, ay, que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén. Y lo cantábamos y nos mandábamos uno al otro y nos mirábamos: y que tú te vas, yo también me voy, estoy preparado, quiero vivir, disfruto esta vida. Para mí el vivir es Cristo, pero también yo sé y no le tengo miedo a la muerte, porque el morir es ganancia. Quisiera terminar con dos historias con finales muy diferentes unas de las otras. Leí hace un tiempo acerca del pedido que Alejandro Magno hizo a sus asistentes para su despedida de este mundo. Todos conocemos o hemos escuchado a Alejandro Magno. Fue uno de los grandes conquistadores de todas las eras, si no el más grande, el que más terreno conquistó,
el imperio se expandió de tal manera que hasta le costó gobernar lo vasto de su imperio. Pero a los 33 años él enferma. Y cuando está por enfermarse, luego de 13 años de conquista, llama a sus funcionarios más cercanos y les da las instrucciones de lo que él quiere que ocurra en el día de su muerte. Y él le dice: muchachos, el día que yo me muera quiero que hagan 3 cosas. En primer lugar, quiero, por favor, que toda la caravana, hasta que me lleven al cementerio, yo sea cargado en mi cajón por los mejores médicos del imperio. La segunda petición que él les hizo fue: además, quiero que mientras vaya toda la caravana, ustedes vayan tirando todos mis tesoros, toda mi fortuna la vayan tirando a lo largo del camino. Todo, todo, todo. Oro, plata, piedra preciosa, todo de valor, de todo mi vasto imperio. Tírenlo detrás de mi cajón. Y por favor, lo tercero que pido es que a la hora de ponerme en ese cajón, dejen mis brazos afuera colgando, las manos hacia afuera. Dice que inmediatamente uno de sus funcionarios más cercanos le dice: ¿pero qué nos estás pidiendo? Esto es vergonzoso para vos y para todo tu imperio. Y él le dice: no, yo quiero que los médicos más afamados lleven mi cajón para demostrar que frente a la muerte ni ellos ni nosotros podemos hacer nada. Yo quiero que cuando vaya a la carroza y me vayan llevando, toda mi fortuna esté tirada para que sepan que nada de lo que obtenemos en este mundo nos vamos a llevar. Y ninguna fortuna me puede librar de este destino. Y finalmente quiero que lleven mis manos vacías para que todos vean que así vine al mundo y así me voy a ir, sin nada en las manos. Y él lo dijo con una gran decepción de haber vivido intensamente 33 años de vida con todo para llegar a la conclusión que es una enseñanza, pero él partió con decepción. ¿Cuál es la otra historia? El Colo. El Colo Gerardo, un amigo nuestro en Rosario. Él conoce a Cristo debido a que tenía HIV, allá por los años 90. Llegó enfermo, la enfermedad estaba avanzada, se encuentra con Cristo y en Cristo encuentra una razón para vivir. Uno de sus coros favoritos era un coro viejo que decía: mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte, te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. La enfermedad comenzó a avanzar. El Colo era un artista, dibujaba cosas hermosas, pintaba paños, demostrando lo que había en su corazón. Todos estábamos realmente maravillados con lo que él hacía, pero la enfermedad comenzó a avanzar. Primero lo visitábamos en el hospital, decidosos, pero finalmente terminó sus días en la casa. Tanto era para nosotros difícil ir a verlo, que nos encontrábamos los jóvenes en la esquina antes de llegar a la casa para alentarnos. ¿Y quién iba a tomar la palabra? ¿Y qué le podíamos decir? Y no teníamos la fuerza. Pero créanme, amados, que cuando nosotros llegábamos a la casa del Colo, el Colo estaba sentadito en su casa, sentadito en su cama, estaba realmente cada vez más chiquito, más flaquito, pero parecía que cuando entrábamos esa habitación se llenaba de luz. Y nosotros no sabíamos cómo hablarle y él se daba cuenta y decía: muchachos, no se preocupen, yo estoy bien, yo estoy preparado para partir, yo estoy viendo el cielo por adelantado, tengo paz, nunca tuve la paz que tengo en este momento. No se preocupen, cuídense en ustedes, porque yo ya voy a partir a la presencia de mi Señor. ¡Qué contraste! Todos, al igual que este Colo, podemos descubrir que cuando vivimos para Jesús y estamos seguros de nuestro futuro eterno, podemos vivir el presente con confianza, con esperanza y con fe. Quiero hacerte la pregunta: ¿le tenés miedo a la muerte? Muy posiblemente. ¿Estás seguro de tu futuro eterno? ¿Querés obtener esa seguridad? Este es un momento maravilloso para poner tu confianza en Jesús, para recibirlo en tu corazón, como cuando era pequeño pude recibirlo y me enseñaron que Él era el perfecto amor
Por eso echó fuera todo temor. Y por eso hoy sé que el día que me toque partir, Dios me va a dar la mayor gracia para partir a la eternidad, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Te invito a hacer allí una oración y decirle: querido Jesús, yo también quiero perderle el temor a la muerte. Y gracias a tu palabra entiendo que si te creo, que si te hago el centro de mi vida, que si te pido perdón por mis pecados y te convierto en mi razón para vivir, Señor, yo voy a vivir seguro y voy a vivir sin temor a la muerte, porque sé que la muerte es un paso a la eternidad contigo, para siempre y por siempre. Señor, ven a mi vida, te entrego todo mi ser, te recibo como Señor y Salvador. Por Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Quisiera cerrar relatando un himno a la vida, a la muerte y a la eternidad. Quien vive para Cristo y quien tiene la razón por la cual morir cuando toque, que es la vida eterna, puede vivir como dice el Salmo 23. El Salmo 23, ¿te acordás lo que dice? Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente yo sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No le tengas más miedo a la muerte, por dos razones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios te bendice grandemente. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús me enseñó hacia el Señor. Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo